Vamos a hablar ahora del Mundial, pero no vamos a hablar de fútbol. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si vamos a hablar del Mundial, pero no de fútbol. Claro, porque el enfoque ahora es ver qué ha sucedido, qué sucede con las hinchadas, las pasiones, qué sucede con todo aquello referido a un entorno que exacerba el ánimo y hasta respetar las cábalas y hacer lo mismo. Y cómo articulamos las frustraciones, porque la alegría y el éxito, ahí estamos todos. ¿Qué mejor que hacerlo con Eduardo Montoro? Es psicólogo social. Se lo hemos pedido prestado a Diego del 8 a la tarde y por eso lo agradecemos. Bienvenido, gracias por estar, Eduardo. Gracias, María Silvia, gracias, Lucas, por tenerme, como dicen en inglés. Pasa una competencia en una cancha, pero alrededor hay un planeta que se expresa de una manera extraordinaria. Sí, y el ápice, digamos, el punto más alto es Argentina, lejos de esa expresión. O sea, yo consumo mucha red social después de los partidos para ver ¿Qué pasa? qué pasó. Y la más interesante fue una chiquita, muy chiquita, venezolana de 22, 23 años, y dice: acá a los argentinos les ha embargado a todos un delirio místico. Y yo me quedé pensando, y después empecé a dar notas de ese delirio místico, y dije, es genial esta niña es genial, pero no es un delirio místico, le escapó por una S. Dame un segundito que vamos a resolver el micrófono tuyo. La idea de hablar con Eduardo mientras resolvemos esto, porque obviamente tiene esta situación que darse, no es que yo quiera imponerme sobre la expresión o el testimonio de Eduardo, pero básicamente es el planteo en qué pasa con las sociedades y la comunidad en relación a un acontecimiento que tiene estas características. El planteo se da por comunidades que van avanzando en un mundial de fútbol, o el planteo se da porque sí, porque el fútbol tiene estas características. ¿Y el delirio místico dónde queda? Que justamente ahí hay una precisión, no es propiamente un delirio místico. Místico viene de mistiqués, griego, de los misterios, de la introducción a los misterios. El delirio le escapó por una letra, es mítico. Ah, Tenemos mira. una necesidad de ser parte de una mítica. Como hombres y sobre todo en todo este siglo esa necesidad es muy humana. A mí me gusta decir que todos los hombres somos mitológicos, que articulamos el mito para poder vivir. Necesitamos ser parte de una épica para poder ser tales. Entonces, eso se remonta al nacimiento mismo de la cultura occidental. Si vos te fijas, María Silvia, ¿de qué nace la cultura occidental? Nace de dos invenciones tremendas. Uno, el alfabeto griego, y las dos narraciones épico-míticas más imponentes de la historia. La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Y la Ilíada y la Odisea juntos es el movimiento típico de toda plenitud humana del hombre. La Ilíada es, estoy en un mundo extraño, estoy en un mundo agresivo, tengo que salir a hacer la guerra, tengo que salir a conquistar. La Odisea, ya me reventé contra la realidad, tengo que volver a mis orígenes. La vuelta. Y eso es lo que todo hombre hace en toda su vida, y para poder justificar eso necesita un avance mítico, es decir, un origen mítico, una narrativa de sí. Dice Paul Ricoeur: el hombre necesita siempre narrarse míticamente. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que en los últimos siglos toda la filosofía contemporánea es antimítica. Es una filosofía tierra-tierra, es una filosofía que ha desesperado del hombre, es una filosofía que no le encuentra sentido al hombre. Entonces todas las reservas sociales, en su expresión máxima y de epítome en el wokismo contemporáneo, nos privan, nos aprietan el alma. Entonces, cada tanto, cuando hay un evento mítico del cual participar para fundarme a mí como persona o fundarnos como nación, lo abrazamos como la salida que nos da el aire y nos alivia y nos hace
incorporar en lo mejor de nosotros mismos una narrativa, un cuento de quiénes somos. Eduardo, ¿por qué el mito del fútbol para el argentino? ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol? Porque yo miro, por ejemplo, Estados Unidos y el estadounidense en sí es su patria, su bandera en las películas, su bandera en las casas, sus tropas de ejércitos invadiendo el mundo, su 4 de julio. Y el argentino no lo siente tan así, pero a la hora de hablar de fútbol, el argentino cambia ese chip, se transforma en un ser completamente patriótico. ¿Por qué el mito futbolero para nosotros? ¿Por qué nos gusta tanto? Y mirá, cada uno pone su mito fundacional donde puede, no donde quiere. ¿Me entendés? Donde le da el piné. Sí. Entonces, para recordarse como nación, Estados Unidos tiene muchos hechos guerreros que luego todo es elevado a mítico. Si vos agarrás un pescador, y yo al principio, cuando detestaba realmente cuando las personas empiezan a mitificar. Si vos te fijas bien, una de las patologías se llama mitomanía, ¿no? Sí. Y qué sé yo, agarrás un pescador que pescó una mojarrita, dentro de 10 años es un tiburón lo que pescó. O sea, tenemos ese impulso a reelaborar para darnos importancia y agrandar los hechos. Pero después entendí que eso está muy inserto profundamente en nuestra naturaleza. Entonces, cada uno a través de lo que puede. Si vos fijate, vos sos futbolero, yo no tanto. Pero vos fíjate, yo soy mucho más viejo que vos, por lo menos 10 o 15 años. ¿Y qué pasa? Cuando yo escuchaba fútbol, en la época de los 90, 80, teníamos un complejo de inferioridad enorme con los brasileros. Era terror que nos tocaran los brasileros. Sí. Era terror que nos tocara una selección con Romario, con Bebeto, o más adelante, la del 2005, 2006, Nazario Fenómeno, Ronaldinho. Y de repente se abre un lugar donde vos fijate que los superamos. Y los superamos realmente, ¿me entendés? ¿Qué sucede? Vos ahora ves las redes sociales y nadie habla mal de Brasil cuando hace 15 años hablábamos todos mal de Brasil. Sí, ya se nos fue el complejo de inferioridad. ¿Entendés? Y ahora ese mito se vuelve fundacional nuestro. Y por eso le damos esa cosa exacerbada que es mítica y cuasi mística. Y que salimos como si comenzó nuestra patria con estos hechos. Porque nos hace sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, y la naturaleza humana tiene una necesidad enorme, apagada por la mayoría de la filosofía contemporánea. Si se da un espacio voy a leer algunas de las frases de los filósofos de la filosofía contemporánea, totalmente sofocada de hacer un juicio sobre el destino del hombre, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en toda la filosofía contemporánea. ¿Y la frustración cómo aplica ahí? Porque la frustración... Es decir, perdías 2-0, podía no haberse dado el 3-2 y de hecho para el equipo de Egipto la desesperación, y es que no es que perdí, hicieron trampa, no les cobraron el penal, la necesidad absoluta de que yo no soy esto. Bueno, se perdió. Sí, y ahí es la desesperación por no vivir ese momento frustrante. La desesperación, bueno, la frustración va a venir y siempre es lo más probable en fútbol. La frustración es siempre lo más probable, es decir... Todo es un sistema que se llama win-win, es decir, win-lose, perdón. No hay, es un sistema, como dice a veces Milei, suma cero, es decir, si unos ganan, otros pierden, no hay que todos ganamos, o sea que alguien va a perder, la mayoría va a perder, de las 48, 47 van a perder, porque el que llegue en segundo, si ha tenido otros campeonatos mundiales, lo va a considerar como una pérdida, pero en el proceso... yo conecté con el colectivo. Claro. Entonces, después en la vuelta, en el manejo de la frustración, lo que se perdió es nada más que el resultado. El proceso quedó trabajando en mí, en esa conexión colectiva. Y encontramos un punto donde poder anular toda dialéctica, toda grieta. En esto tenemos en común, en esto tiramos para todo lado. Por eso es sanador. El proceso es sanador, no el resultado. Entonces, ¿cómo se maneja la frustración? Poder discernir eso, es decir, ya hice el camino, llegamos hasta aquí, vi lo que produjo en mí ese proceso y vi la distancia que hay con el resultado. El resultado finalmente va a ser el que es. Eduardo, recién hablabas de las redes sociales, de lo que pasa.
después de los partidos, que es cuando vos lo chequeás. Yo tengo un ejercicio un poco, al menos para mí, más interesante, que es ir monitoreando el minuto a minuto. Twitter me parece fascinante por cómo se da esa especie de electrocardiograma, de subir y bajar tensiones. ¿Cuánto influye de positivo o de negativo en una persona a través de las redes sociales poder expresar su frustración por un resultado deportivo, como es en este caso lo que puede pasarle a Egipto, como le pasó con Argentina, o lo que nos puede llegar a pasar mañana mismo a nosotros? Porque una de las posibilidades es que Argentina quede afuera del Mundial. Sí, toda expresión siempre libera. Todo hecho de nombrar el dolor, de ponerlo afuera, te sirve para objetivarlo, verlo y poder hacer algo con eso. Toda emoción que sucede con nosotros, toda emoción nos impacta, toda emoción trae dentro de sí una lógica doble, que es una epistemología, es decir, una interpretación, una hermenéutica de lo que está pasando. ¡Oh, se acabó el mundo, perdió Argentina! ¡Oh, somos lo mejor del mundo, ganó! Es una hermenéutica y una acción. ¿Qué tengo que hacer con esto? Salir, ir a llorar, golpearme. ¿Cómo lo manejo? Claro, La libertad del hombre está por encima de las emociones. No en contra de las emociones como alguna ascética del pasado puede. No, las reconozco, las pongo en un lugar, pero tampoco les hago un caso absoluto. Por eso ahí el jueguito con la palabra pasión, emoción, está bueno y no está tan bueno. Desde la emoción conectamos con un proceso colectivo que no conectaríamos desde otro lugar. La emoción finalmente es lo que nos pone en camino hacia la acción y nos conecta con acciones que realmente terminan beneficiándonos o perjudicándonos, pero no debe ser el rey de nuestra acción. Por ahí esa película espectacular que es Intensamente, que desde todo punto de vista sana, tiene subrepticiamente un mensaje que no es tan sano, que es siempre las emociones en el joystick del yo. ¿Viste? Siempre las emociones son las que están manejando. No, somos seres racionales, somos seres voluntarios. Podemos sentirnos mal y hacer algo bien. Tengo ganas de matar a alguien y puedo frenarme, puedo contenerme. Hay siempre algo por encima, que es nuestro sustrato racional, intelectual, y por encima todavía el volitivo. Quiero hacer el bien. Y toda esta expresión tan mega que estás detallando, Eduardo, es inevitable que entre lo político partidario también, porque en esto hemos visto que algunos que no, que si está con Trump, que no fueron a la casa de gobierno, que no, entonces lo critico por encima. También apareció esto como ingrediente, no me pareció en otras oportunidades, y sí en este Mundial. Son rémoras. ¿Viste lo que es la rémora? La rémora es un pececito que es el que come los parásitos de la ballena, va nadando al lado de la ballena. Son gente que come parásitos, por no decir la mala palabra, ¿no? Y simplemente que aprovecha el momento, canaliza, el suceso. Canaliza por ahí lo que no puede canalizar por otro lado. En muchos de estos movimientos, y sobre todo bueno, algún día en Pensar San Juan nos daremos esa discusión, el papel esencial que tiene la envidia y el resentimiento en política. Eso es... No te quepa duda que tremendo, ya te estoy agendando. Es tremendo. El papel esencial que... de la envidia y el resentimiento en política. En política. En política. Es casi cuasi constitutivo. Es cuasi constitutivo de la política. ¿Constituido por eso? Sí. ¿No te acordás el nacimiento de la política cuando lo expliqué acá? Sí, tal cual. Pero es cuasi constitutivo y de hecho el filtrado de la política, esta política plebeya que nos ofrece vulgar, grasa, jaurechiana, digamos, que nos ofrece la política argentina, mucho más traspasada de eso, ¿no? ¿Es argentino el fenómeno? ¿O es mundial? Es mundial y tiene que ver más a partir de las caídas de las monarquías, digamos. Ajá. En la monarquía el monarca era preparado para ser aristés, es decir, para ser superior, para estar en un plano superior, aunque fuese un malísimo el monarca, ¿no? Qué lástima que no estamos en radio, así pudiese usar mis palabras. Puede usarlas aquí también. Ah, sí, bueno, listo. No sabes a quién has invocado.
Se venía controlando. Venía surfeando las malas palabras. ¿Hay malas palabras? No. Bueno, claro. Hay necesidad de decir cosas con una intensidad que tienen que ver con el impacto emocional que da en el otro y con la autenticidad de cada uno. Hay personas a las que las malas palabras le quedan muy bien. Pongamos un Lanata que puteaba todo el tiempo y le quedaba bien putear. Y hay personas a las que les queda horrible. Qué sé yo, un Longobardi que diga una puteada al aire. En un congreso de la lengua, Fontana Rosa dio una cátedra extraordinaria sobre eso. Por eso te decía, no, bueno, hay que expresarlo. Porque todo el sistema simbólico, representante de la realidad, cada cosa tiene que tener su lugar y es fundamental. Bien. Y yo soy muy pasional, muy emocional y necesito de la mala palabra. No me dice lo mismo lo que puedo decir a las 8 de la tarde que lo que puedo decir acá. Entonces. Y bueno, vamos a tratar de que la traducción haya llegado a todos los hogares, se haya entendido y básicamente... Digan que es horario de protección al menor ahora. Exactamente. Eduardo, decías que tomaste de la historia algunas frases muy valiosas que nos pueden contener en este momento. No, al contrario. Esta es la mierda que hemos estado consumiendo desde hace 5 siglos para esta parte. Jean-Paul Sartre. El hombre es una pasión inútil. El infierno son los demás. Émile Cioran. No merece la pena matarse, puesto que siempre es demasiado tarde. No haber nacido es sin duda la mejor fórmula. Por desgracia, no está al alcance de nadie. Arthur Schopenhauer. La existencia humana debe ser una especie de error. Martin Heidegger. El hombre es un ser para la muerte. Albert Camus. No hay más problema filosófico que si uno se suicida o no. Sigmund Freud, el propósito de que el hombre sea feliz no está incluido en el plan de la creación. Hobbes, la vida del hombre solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Kant, con una madera tan torcida como aquella de la que está hecho el hombre, no puede construirse nada completamente recto. Toda esta es la filosofía que está traspasada al wokismo contemporáneo que estamos viviendo, que nos sofoca y cuando conectamos con algo superior a nosotros mismos, explota como explota ahora en el Mundial. Gracias, querido Eduardo. Ha sido contundente, claro y siempre tan didáctico. Desde ya muchísimas gracias. Y pude decir una sola mala palabrita. No quiero que la vuelvas a repetir. Listo. Gracias. De nada.